Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre les saluda Eduardo Martínez. Sin duda 2013 generó información muy importante desde Estados Unidos. Hoy en USA de Verdad les presentamos lo más relevante que ocurrió en materia política, económica, social y cultural en aquel país del norte. Así iniciamos. Hola, les saludo desde Washington. Soy Aisa García y les invito a acompañarme en otra edición de USA de Verdad. Aquí conocerán lo poco que se dice y lo poco que se conoce de la realidad estadounidense. Jorge Fita, Telesur, Washington. This is Maria Juliana Bick and Clara Ibarra for Telesur, New York. ¿Cuál fue el tema que más preocupó a los estadounidenses durante 2013? Sin duda, la crisis presupuestaria que tuvo su máxima expresión política en el mes de octubre, afectando a miles de ciudadanos que dependen de los pagos del Estado para su supervivencia. Además, una crisis parlamentaria que solo pudo finalizarse con una tregua entre los republicanos y los demócratas que finalizará en 2014. Aisa García nos lo contó de esta manera. La parálisis parcial de la administración de Estados Unidos ha provocado situaciones inesperadas para muchos. Casi 1 millón de empleados públicos fueron cesados temporalmente. Algunos decidieron protestar. Las afectaciones más visibles estuvieron en museos, monumentos y parques nacionales que cerraron al público. Los estadounidenses pueden regresar, pero los que vienen de otros países gastaron dinero en venir y se quedan sin ver los monumentos y museos. Las discrepancias entre republicanos y demócratas que impidieron aprobar el presupuesto de gastos de 2014 antes del 1 de octubre generaron mucha incertidumbre. El cierre tuvo su impacto en los mercados financieros, pero también en los negocios privados y en servicios públicos habituales. Esta pareja de enamorados tuvo que suspender su boda. En las calles, muchos culparon a los republicanos. Los congresistas están actuando ilegalmente. El camino que tomaron para protestar contra la reforma sanitaria no es el adecuado legalmente. Y es que los republicanos, que son mayoría en la Cámara Baja, condicionaron la aprobación del presupuesto a la reforma sanitaria, conocida como Obamacare. Las diferencias presupuestales en el Capitolio sobre todo afectaron a millones de familias empobrecidas en este país que dependen de la asistencia alimentaria, sanitaria y educativa que ofrecen algunas agencias del gobierno. Aisa García, Telesur, Washington. Una inequívoca manifestación del sistema económico estadounidense es la bancarrota en que cayeron varias de las ciudades del país. Detroit y Filadelfia fueron los casos emblemáticos, afectando así la vida de sus ciudadanos. Ira Saizer nos lo contó de esta manera desde Detroit. De Detroit solo queda el rastro de lo que alguna vez fue. Lo que hace 60 años era un centro manufacturero próspero y todas esas imágenes icónicas de la ciudad hoy se han convertido en edificios abandonados y en calles misteriosas y tranquilas. La basura no es recogida con frecuencia y cerca de la mitad de las luces de la ciudad no funcionan porque no hay dinero para repararlas. Muchas personas, entre ellas el gobernador de Michigan, piensan que aún están a tiempo de empezar de nuevo. Ha llegado la hora de decir basta ya de que Detroit siga cayendo. Esa caída fue provocada por el colapso de la industria automotriz estadounidense ocurrida a finales del siglo XX. La economía de casi toda la ciudad dependía de esa industria y cuando esta cayó, trajo como consecuencia que las estructuras sociales básicas también se vinieran abajo. El gobierno de Detroit hizo muy poco por brindar ayuda y de hecho contribuyeron a que la situación empeorara, ya que robaron dinero de la ciudad. La población de Detroit pasó de 1.800.000 personas a 700.000 que viven allí hoy en día. Detroit acumuló una deuda estimada de $18.000 millones, producto de una combinación entre las fuerzas del mercado y la mala administración. Todo parece indicar que las personas más afectadas van a ser los empleados públicos retirados y sus fondos de pensiones. Nunca pensé que después de pasar 35 años de mi vida trabajando no iba a recibir una pensión. ¿A dónde iré a parar en unos 20 años? E incluso pensar en volver a trabajar después de haber recibido golpes casi todos los días de mi vida
cumpliendo con mis funciones. Aún queda por ver si la gran mayoría de empleados públicos van a tener la posibilidad de luchar contra los recortes que han sido propuestos. No obstante, Detroit no va a ser la única ciudad que va a tener que lidiar con este tipo de problemas severos, sino que es apenas el primer caso de bancarrota reportado. El hecho de que los recortes son una de las opciones que están sobre la mesa constituye un temeroso precedente para los empleados públicos, no solo en Detroit, sino en todos los Estados Unidos. Reportó para Telesur, Ira Spitzer, Detroit. Continuamos con este especial de USA de Verdad, recordando un trágico acontecimiento que tuvo lugar en abril, un atentado con explosivos durante la maratón de Boston. Lindsay Mattis reseñó de esta manera ese trágico acontecimiento que estremeció a todo el país. Dos explosiones ocurrieron muy cerca de la línea de llegada de la carrera, donde cientos de espectadores se habían reunido para alentar a los corredores. El pequeño Martin Richard, de 8 años de edad, murió, mientras que su madre y hermana resultaron gravemente heridas. La joven china de 23 años, Lindsay Lu, fue asesinada. Ella estudiaba en la Universidad de Boston. Crystal Campbell, de 29 años, también murió. Los asistentes a la carrera enviaron sus fotos a los investigadores para que las examinaran y buscaran comportamientos extraños esperanzados en que ayudarían a detectar a los bombarderos. La policía publicó las fotos, pero nadie supo quiénes eran esos hombres. Tamerlan Zanaya, de 26 años, fue asesinado en el tiroteo. La policía dice que este hombre era el presunto autor intelectual de los ataques. Su hermano Showkar escapó. Los investigadores se enfocaron en qué motivó a estos hermanos a atacar el país en el que habían vivido por años. Ellos dicen que el hermano mayor Tamerlan era un extremista islámico lleno de rabia por las guerras de Estados Unidos contra Irak y Afganistán. Pero, ¿cómo este joven se pudo radicalizar tanto? La ciudad de Boston se está recuperando. El atentado dejó más de 200 personas heridas y más de una docena de ellas fueron amputados. La vida nunca volverá a ser igual. No olvidaremos a las víctimas y este será un día muy difícil de superar para los habitantes de Boston. Es momento de hacer la primera pausa, pero no se vaya, porque al regreso le contamos cómo fue cuestionado el actuar de la CIA, luego de que se revelara el que es ya considerado uno de los escándalos más grandes en materia de espionaje de la historia. Ya volvemos con más de USA de Verdad. Una historia que no debe repetirse. Miles de víctimas inocentes. Familias que sufren las consecuencias de la ambición desmedida de un hombre. Después de 20 años de su muerte, este hombre sigue todavía vigente en este país. Mi vida se partió ahí. Ahí se partió, me mutilaron la vida. Sin Estado no hay crimen organizado. El Estado es parte, digamos, es de los instrumentos que utiliza el crimen organizado. Las víctimas de Pablo Escobar. Explosión del avión de Avianca. Hoy, solo por Telesur. Nick Harper for Telesur, Washington, D.C. Andrea Arenas para Telesur en Charlotte, Carolina del Norte. Emily Carpo in Washington for Telesur. Rachel Silverman for Telesur in San Jose, California. Y si la crisis económica acaparó la atención de los estadounidenses, el tema del espionaje, la injerencia de Estados Unidos en otras naciones y hasta su participación en el conflicto sirio escandalizaron al mundo y pusieron nuevamente a la potencia en el ojo del huracán. Neil Harper reseñó desde Nueva York las protestas de ciudadanos sirios que rechazan la guerra. No necesitamos otra guerra. Saquen sus manos de Siria. Ante la amenaza de una acción militar, el mensaje fue claro. Estados Unidos y Siria, saquen sus manos de Siria. Los ciudadanos sirios y árabes estadounidenses se reunieron en Times Square para protestar contra la intervención de Estados Unidos en Siria. La Casa Blanca está convencida de que el presidente sirio está detrás de los ataques mortales con armas químicas en los que murieron más de 1.400 sirios. Estamos intentando enviar un mensaje al gobierno estadounidense para que mantenga sus manos fuera de Siria y para que deje de enviar armas y dinero a los terroristas. Muy cerca del edificio Nasdaq y bajo la sombra del Centro de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, este grupo manifestó contra el gasto de una intervención militar en Siria.
Entre ellos hay estadounidenses conscientes del pasado. Fue precisamente aquí, bajo las luces de Times Square, donde los manifestantes se reunieron, un lugar que sin duda es una de las más visibles de Nueva York. Y a pesar de las distintas nacionalidades y opiniones políticas, se unieron en una sola voz cuando se trata de una acción militar. No debe suceder. Nick Harper para Telesur, Nueva York. El espionaje de Estados Unidos a mandatarios y organizaciones del mundo fue sacado a la luz por el excontratista de la CIA, Edward Snowden. Este hecho le valió ser perseguido por el gobierno de Barack Obama y buscar asilo en Rusia, donde todavía su futuro es incierto. El espionaje realizado por Estados Unidos continúa en las primeras planas de los diarios nacionales. En un nuevo capítulo de esta trama, el director de la señalada Agencia Nacional de Seguridad afirmó que no fueron ellos, sino servicios secretos de países de Europa quienes llevaron a cabo escuchas masivas en dicho continente. Es una de las cosas que aprendí en la escuela en 1963. Es un hecho fundamental en el mundo de la inteligencia. No importa a qué nivel. Se recolecta información de líderes con distintos niveles de autoridad, militares también. Estrategia que ahora podría tener importantes consecuencias. Y es que diversas naciones europeas han informado que tomarán medidas contundentes en caso que sus dirigentes hayan sido espiados por elementos estadounidenses. No debemos simplemente decir, el espionaje siempre ha existido, y aceptarlo automáticamente. Creo que deberíamos tener normas en inteligencia, debemos rendir cuentas y las normas de transparencia. Transparencia que consideran fundamental para continuar con proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques y el intercambio de datos clasificados. Otro de los hechos que fue noticia durante 2013 es el tema de la reforma migratoria. Unos 11 millones de personas están esperanzados en que se apruebe un nuevo marco legal que les permita regularizar su situación en Estados Unidos, un gran pendiente de la administración Obama. Vamos a ver el trabajo de Clara Ibarra desde Nueva York, donde nos enseña el documental Dreamers, que da cuenta de la difícil situación que pasan los migrantes al ser deportados. Para el año 2014, el gobierno del presidente Obama alcanzará la cifra de 2 millones de personas deportadas, más de las registradas en 1997. Conversamos con dos activistas que nos contarán cómo ponerle fin a las deportaciones en Estados Unidos. Nos hemos unido para difundir este video llamado The Ice, que se traduce como el hielo, lo que se conoce como un pedazo de agua congelada, pero que en este caso guarda relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Lo más importante de este video es que los actores son todas personas indocumentadas y ellos están atravesando los procesos para ser deportados, así que cada vez que alguno de nosotros decimos que estamos indocumentados, estamos corriendo un riesgo. Según un informe elaborado por la Red de Vigilancia de Detenimientos, el ICE pone en prisión unos 400,000 inmigrantes por año. En algunos casos, esas detenciones traen como resultado que los niños se separen de sus padres. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Mientras que la red United We Dreams continúa solicitando la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes estimados en Estados Unidos, el presidente Obama no ha mostrado señales que indiquen que se van a flexibilizar las políticas de deportación de su gobierno. Clara Ibarra y Vanessa Bergonzoli reportaron para Telesur, Nueva York. USA de Verdad enarboló la bandera de los derechos civiles de las minorías y dedicó un programa especial a este tema. Fue grabado en Carolina del Norte por Andrea Arenas. Vamos a recordar parte de este trabajo. Y es que aquí, los conservadores han logrado pasar una ley que logra restringir el derecho a sufragar, exigiendo una nueva cédula de identidad exclusiva para el voto y recortando el tiempo del voto anticipado, entre otras normativas que afectarán a millones de personas, en particular el de los afroamericanos, quienes históricamente no votan a favor del Partido Conservador, es decir, de los republicanos. Históricamente los negros somos demócratas o liberales. Nosotros tendemos a favorecer a los demócratas y yo creo que esta ley es una movida estratégica del Partido Republicano a fin de evitar que votemos a favor del partido opositor. 22% de la población de Carolina del Norte está conformada por afroamericanos,
un sector de la población que se encuentra olvidado por los líderes del país, ya que 25% de ellos viven en la pobreza absoluta y sostienen que estas normativas están diseñadas para limitar la participación de las minorías votantes. Los organismos electorales aquí en Charlotte, la ciudad más poblada en Carolina del Norte, temen que los efectos de esta ley no se sentirán de manera inmediata, es decir, en las elecciones por alcalde, sino que se sentirán hasta las elecciones de 2016, que se trata de las elecciones presidenciales. Andrea Arenas para Telesur en Charlotte, Carolina del Norte. Vamos a la segunda pausa, pero no se vaya porque al regreso le informamos sobre todo lo que ha pasado con el programa de salud del gobierno estadounidense. Ya volvemos con más de USA de Verdad. I'm Vanessa Bergonzoli with Carolina Correa for Telesur, New York. Lindsay Mastis for Telesur, Los Angeles. Priscilla Huff, Washington. This is Maria Juliana Bick for Telesur in San Francisco, California. Steve Moore for Telesur in Denver. I'm Rebecca Foster for Telesur in Seattle. This is Ira Spitzer for Telesur in New York. Y en este especial de fin de año de USA de Verdad no podemos dejar de mencionar los fenómenos naturales que azotaron a distintas regiones de Estados Unidos. En marzo, el tornado en Oklahoma y en septiembre las inundaciones de Colorado. Por supuesto, Telesur estuvo allí. Al llegar a uno de los ingresos del área del desastre, el acceso es restringido por la policía que resguarda el lugar por lo peligroso que se encuentra al caminar por esas vías. A nuestro paso encontramos a la familia Armington, quienes después de 35 años de vivir aquí no pueden creer lo que pasó. Yo crecí aquí. Esta es la casa de mi abuelo, como mi segundo padre. Para mí son como 35 años de recuerdos que se han ido en 60 segundos. Muchas personas se salvaron por resguardarse en estos tipo búnker que están en el sótano de algunas casas y nunca se imaginaron que al salir verían tal destrucción. Nunca había visto algo así antes. Yo crecí en el área del cinturón de tornados, pero nunca había visto este tipo de devastación. La historia se repite en cada esquina, como Amy, quien milagrosamente se salvó encerrada en el baño de su casa. Lo más impactante para muchos residentes es entender cómo sus vehículos volaron hasta extremos opuestos de donde se encontraban parqueados. Y así, entre los escombros, observamos electrodomésticos, juguetes y un sinfín de objetos personales. Fuertes crecidas avanzaron a través de estas comunidades destruyendo casas y carreteras. Miles de personas que fueron evacuadas vía aérea por medidas de seguridad aún no han podido regresar a sus casas, entre ellas algunos miembros de la población de inmigrantes más grande de Colorado, quienes dependen del sector agrícola del estado para poder trabajar, que resultó gravemente afectado. En esta reunión en la ciudad de Greeley, inmigrantes, algunos indocumentados, están buscando ayuda. Rito Romero y su esposa perdieron su casa rodante en la inundación y ahora viven con amigos. Mi esposa dice que todo lo que construimos en 8 años, pues ahí con la creciente del río se fue, todo río abajo. O sea, 8 años trabajando en esa traila para que al día siguiente, en una mañana, sin esperar tanta agua, o sea, se llevara documentos importantes, documentos de inmigración, actas de nacimiento de los niños, pérdida total, absolutamente. Abogados afirman que algunos inmigrantes de las zonas afectadas no tienen cómo demostrar su estatus legal en Estados Unidos. La pérdida de documentos también es un reto para los inmigrantes indocumentados. En 2013, el mundo lamentó la pérdida del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. USA de Verdad estuvo en el Bronx, un sitio donde el comandante también sembró la esperanza. El sur del Bronx es el barrio más pobre de la ciudad de Nueva York y el distrito congresal más pobre de los Estados Unidos. En 2005,
El congresista José Serrano invitó a Hugo Chávez a visitar el Bronx, donde el líder venezolano fue inspirado a fundar un programa que dejó un legado duradero en la zona. Primero, a través de Citgo, la subsidiaria estadounidense de Petróleos de Venezuela, Chávez proveyó aceite de calefacción gratis para ayudar a los pobres a aguantar los inviernos fríos de Nueva York. Estamos recibiendo todo este combustible gratuito que ha sido de gran ayuda para mi familia y mis hijos. Gracias a este combustible vamos a pasar un gran invierno. Este programa pronto se expandió del Bronx a 25 estados. Durante 2011, el programa ayudó a 390,000 personas por todo el país. Desde 2007 a 2011, Citgo también otorgó casi $5 millones a grupos de base comunitaria en el sur del Bronx, apoyando todo desde centros de desarrollo empresarial a grupos medioambientalistas que limpian el contaminado río Bronx, a proyectos culturales como talleres de muralistas. Tuvimos la suerte de conocer al comandante cuando vino al sur del Bronx en el año 2005. En el vientre del monstruo. Así estamos. Están ustedes en el vientre del monstruo y además están cantando y bailando. Qué cosa tan buena. Acá nunca ha pisado Obama ni Bush, nunca vinieron a mostrar ese apoyo. Y entonces para nosotros el comandante Chávez directamente dio un apoyo y con ese apoyo nosotros en el colectivo de Arte y Rebeldía pudimos crear un espacio y después también un centro específico que se llamaba el Centro de Medios Nuestra América. Entre muchos grupos comunitarios del sur del Bronx se siente el fallecimiento de Hugo Chávez como una pérdida propia. Realmente la pérdida del comandante Hugo Chávez para mí como cristiano fue muy dolorosa. Yo viéndolo de una perspectiva cristiana fue un gran profeta. Pero todos también señalan que Chávez los inspira a continuar trabajando por la justicia social. Un tema que fue noticia durante 2013 y continuará siéndolo en 2014 es lo relacionado con el programa de salud del gobierno estadounidense conocido como Obamacare y que ha recibido el fuerte rechazo de los republicanos. Esta reforma, convertida en ley por el presidente Barack Obama en marzo de 2010, dará cobertura a unos 50 millones de estadounidenses que no tenían seguro, entre ellos 6 millones de latinos. Pero en la Clínica del Pueblo, donde atienden principalmente a latinos, han descubierto que obtener los beneficios de esta ley no es fácil. Una inscripción que es muy confusa, entender los requisitos y además muchos tendrán que hacerlo en inglés, aunque no sea su lengua materna. Sí va a haber personas dejadas al lado. Sí va a ser personas que van a decir, es demasiado difícil, no vale la pena. Pero la gran mayoría de la gente van a recibir algo que nunca han tenido la habilidad de obtener y eso va a ser una opción extraordinaria para ellos. La administración Obama creó una página web especialmente para que los latinos se informen sobre los servicios y el proceso de inscripción. La ley proveerá fondos para los guías que se encargarán del asesoramiento durante el proceso. Pero muchos se preguntan si estos fondos serán suficientes para atender a la gran cantidad de latinos que están sin seguro. Y la última nota de este programa especial de fin de año está dedicada a Nelson Mandela. Precisamente en Estados Unidos converge una importante comunidad afroamericana que todavía hoy enfrenta discriminación y desigualdad, dos flagelos contra los que luchó Madiba. Una historia de vida cuya existencia cambió el devenir de millones de personas alrededor del mundo. Nelson Mandela, a quien hoy se le rinde tributo en el Museo de Arte Africano en Washington. Él ejerció mucha influencia en mi trabajo y en el día a día de mi vida. Él me inspiró a seguir adelante y tratar de ser una mejor persona. Yo trato de pasar esta enseñanza a la gente de mi comunidad. Todos podemos ser mejores. Este sector de la comunidad destaca el papel que jugó Nelson Mandela en la lucha por los derechos civiles y lo comparan con otro gran hombre que marcó la historia de este país. Nosotros podemos llamarlo segregación racial, que era el equivalente al apartheid en Sudáfrica, y el movimiento contra estas injusticias sociales fue liderado por dos increíbles y extraordinarios hombres, el presidente Mandela y el doctor Martin Luther King. Efectivamente, el apartheid de Sudáfrica tuvo un equivalente en territorio estadounidense.
la segregación racial. Durante los años 60, el reverendo Martin Luther King lideró la lucha por los derechos civiles. Contrario al líder sudafricano, que murió a los 95 años, King fue asesinado. Falleció con apenas 39 años de edad. El legado de Nelson Mandela tuvo gran resonancia en Estados Unidos, un país en el que gran número de afroamericanos aún luchan en contra de las desventajas sociales y económicas que persisten aún después de estas grandes luchas. En 1998, Nelson Mandela llegó hasta el Capitolio en Washington, D.C., en donde los legisladores le entregaron la Medalla Congresional por la Libertad, una condecoración que rara vez se le da a líderes de otros países. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de fin de año. No olvide que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de correo electrónico usadeverdad@telesurtv.net o escribirme a través de mi cuenta en Twitter @EduardoMTelesur. Hasta la próxima.